En una noche tranquila, el monarca David vio una escena que desafiaba la moralidad: una mujer casada bañándose. Este momento de vulnerabilidad desencadenó una cadena de infidelidades, complots y desgracias que dejarían huellas imborrables en su existencia. Sin embargo, lo que hizo después es lo que le da a esta narrativa un carácter tan impactante. David, el soberano de Israel, era un hombre designado por Dios. Su carrera comenzó de manera humilde, cuidando rebaños, pero fue durante esta época cuando demostró valentía enfrentándose a leones y osos para defender a sus ovejas. Aún joven y pastor, David se ofreció como voluntario para enfrentarse a Goliat, un gigante filisteo que aterrorizaba a las fuerzas israelitas con su altura de casi 3 metros, una armadura indestructible y una lanza que parecía el tronco de un árbol. Goliat desafió a cualquier israelita a enfrentarlo, pero todos retrocedieron atemorizados. Cuando David llegó al campamento para entregar provisiones a sus hermanos, escuchó los insultos del gigante y no pudo permanecer en silencio. ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo?, exclamó con una audacia que a los ojos de muchos rayaba en la locura, considerando el abismo que lo separaba del coloso de su adversario. David rechazó la armadura que el rey Saúl le ofreció, afirmando que el mismo Dios que lo había salvado de las fieras lo protegería de los filisteos. Armado únicamente con su honda, 5 piedras lisas de un arroyo y su fe inquebrantable, David avanzó. Mientras Goliat se burlaba de él y lo subestimaba, David se acercó con destreza letal, lanzó una piedra que golpeó al gigante en la frente, derribándolo con un estrépito ensordecedor. Luego David usó la espada de Goliat para decapitarlo, asegurando una victoria que resonará a lo largo de la historia. Este episodio no solo destacó la valentía de David, sino que también demostró que, con Dios, el hombre más humilde puede triunfar sobre el gigante más temible. Así se ganó el respeto de Israel, convirtiéndose en un emblema de fe y poder. David fue reconocido por su prudencia como líder, su habilidad como combatiente y, sobre todo, su devoción a Dios. Compuso muchos de los salmos que hoy reflejan su espíritu humilde y arrepentido. Sin embargo, a esta altura de su vida, algo había cambiado. Ya no participaba en batallas como antes, prefiriendo la comodidad de su palacio. Urías, un hombre que dejaría una profunda huella en la vida de David y su familia, estaba en el fragor de la guerra. Aunque no era israelita de nacimiento, era uno de los soldados más leales de David. Urías creía que luchar por el rey era un honor y mostró un valor inspirador a sus compañeros. Sin embargo, mientras Urías destacaba en el campo de batalla, David deambulaba por la terraza de su palacio. Ya era tarde y estaba observando la ciudad, hasta que llamó su atención una mujer bañándose entre las casas de la gente. Su belleza era extraordinaria, despertando en David un intenso deseo difícil de contener. ¿Quién es ella?, le preguntó a uno de sus sirvientes. La respuesta llegó rápidamente, llevando una advertencia implícita. Es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David era consciente de quién era Urías, sabía que estaba luchando por Israel y, en consecuencia, por sí mismo. Ese conocimiento debería haberlo hecho retroceder. Después de todo, Urías era un hombre íntegro, pero en cambio, algo muy dentro de David lo hizo dudar. Siguió mirando la casa, como si estuviera en una lucha interna. El líder que había enfrentado tantas adversidades externas ahora parecía frágil ante esta lucha íntima. Mientras David luchaba con sus propios pensamientos, una pregunta lo perseguía. ¿Por qué estaba él allí, en el techo, mientras sus soldados estaban en guerra? El hombre elegido por Dios estaba empezando a fallar en su papel de líder. La decisión que David tomaría a continuación alteraría para siempre el destino de su dinastía y su reino.
Era consciente de que estaba a punto de cruzar una línea, pero el tirón era una fuerza irresistible. Lo que no sabía era que cada elección traería consecuencias inimaginables. La noche avanzaba, pero el anhelo de David persistía. Intentó desviar su atención, pero la imagen de Betsabé parecía rondar sus pensamientos. Sabía que estaba mal, que ella estaba casada y, más que eso, que su marido era uno de sus soldados más dedicados. En una noche de silencio opresivo, el rey David vio algo que desafiaba los límites éticos. Una mujer casada, Betsabé, bañándose al aire libre. Ese vistazo involuntario desencadenó un torbellino de pensamientos y sentimientos que crecieron como una sombra oscura en su mente. Consciente de lo inadecuado de sus intenciones, David racionalizó su decisión de llamarla, convenciéndose de que, como monarca, tal acto no era tan grave. Con esta justificación personal, envió a sus emisarios para traerla ante su presencia. Betsabé, al recibir el llamado del rey, se sintió perpleja. ¿Qué quería el hombre más poderoso de Israel con una mujer sencilla como ella? Sin embargo, la jerarquía y autoridad de David eran indiscutibles. Nadie podía negar la invitación del rey. Entonces se dirigió a palacio mezclando respeto y un toque de miedo. David esperó ansiosamente, consciente de que Betsabé obedecería, pero sin saber cómo manejar sus propias emociones. Cuando entró, un extraño silencio se apoderó de la habitación. Ambos sintieron que algo andaba mal, pero no dijeron una palabra al respecto. Con sentimientos encontrados en sus ojos, David la recibió, tratando de enmascarar el verdadero motivo de su citación detrás de una fachada de conversación informal. «Eres la esposa de Urías, ¿no?», preguntó David, aunque ya sabía la respuesta. El nombre de Urías, el guerrero dedicado que en ese momento luchaba por su país y soberano, flotaba entre ellos como un recordatorio de lealtad y deber. Sin embargo, David desvió la conversación hacia temas más ligeros, buscando consolar a Betsabé, que era una mujer respetada. «Eres muy estimada. Tu marido es un hombre de gran valor», dijo, mirándola con una atención que la inquietaba. Ella le dio las gracias, pero la confusión y el malestar creciente eran evidentes en su postura. Quizás comenzó a formarse en su mente una sospecha sobre las verdaderas intenciones del rey. David, un hombre de extraordinaria influencia y carisma, inició una conversación sobre trivialidades, pero poco a poco cambió de tono, elogiando su belleza. «Eres una mujer extraordinaria, Betsabé. Es fácil entender por qué Urías siente tanta devoción por ti». En silencio, Betsabé intentó discernir el significado de las palabras del rey, pero las intenciones de David pronto se hicieron evidentes. Acercándose, él rompió la distancia protocolaria y en ese instante ella se dio cuenta de que no había opción a negarse. El poder de David era absoluto y sus consecuencias impredecibles. David, consciente de la vulnerabilidad de Betsabé, actuó con una mezcla de autoridad y delicadeza contradictoria, a punto de cometer un pecado. Para él, ese momento fue una confusión de deseo y autoengaño, como si fuera un destino inevitable que no podía evitar. En esa sala, las palabras se convirtieron en acciones, y lo que comenzó como un encuentro forzado se convirtió en un acto peligroso. Se transgredieron los límites, el deseo prevaleció sobre la razón y el poder sobre la moral. Fue un acto que dejaría cicatrices profundas e imborrables. Para Betsabé era imposible ignorar el sentimiento de verse arrastrada a una situación no deseada, sin posibilidad de resistencia. Para David, el peso de ese momento se escondería dentro de él, una sombra que intentaría alejar de su conciencia. Cuando terminó la reunión, un silencio ensordecedor se apoderó de la sala. David observó cómo se vestía Betsabé y por primera vez pareció confrontarse con la realidad de sus acciones y las posibles repercusiones que tendrían para ambos. Se dio cuenta de lo que había hecho.
pero ni una sola palabra de remordimiento escapó de sus labios. Su posición como rey parecía, en ese momento, justificar lo injustificable. Betsabé, a su vez, abandonó el palacio con el corazón apesadumbrado, llevándose consigo la huella imborrable de aquel encuentro clandestino. Fue el comienzo de una serie de acontecimientos irremediables que no se desarrollarían en secreto por mucho tiempo. Al cabo de unos días, David recibió un lacónico mensaje. Solo 3 palabras, pero llevaban el peso de una realidad ineludible. Estoy embarazada. Vida. David ahora se encontró enfrentando las consecuencias de sus acciones, y el costo sería mayor de lo que jamás hubiera podido predecir. El mensaje fue un tormento para sus ojos, un recordatorio constante de que el velo de la discreción estaba a punto de ser levantado. La idea de lo que Urías, su marido traicionado, enfrentaba en el campo de batalla mientras él, David, disfrutaba de las comodidades del palacio, le producía un nudo en el estómago. Pero en lugar de ceder al arrepentimiento, David comenzó a idear una estratagema para ocultar su transgresión a toda costa. Llamó a sus consejeros y les ordenó que trajeran a Urías de regreso. «Necesito un informe sobre el progreso de la guerra», explicó David, aunque sus intenciones eran mucho más siniestras. Urías llegó exhausto, pero con un orgullo inquebrantable de servir a su rey. Entró al salón del trono con el mismo honor que mostró en medio del caos de la guerra. «Mi rey, ¿qué quieres saber?», preguntó Urías, ajeno a la traición que había cometido el rey. David hizo preguntas estándar sobre la guerra, simulando interés en la información que ya tenía. A medida que Urías respondió en detalle, el peso de la situación creció. David trató de ocultarlo, pero la integridad de Urías expuso su propia falta de escrúpulos. «Has trabajado duro, Urías. ¿Por qué no te vas a casa esta noche? Descansa, quédate con tu esposa», sugirió David, tratando de sonar amigable y preocupado al mismo tiempo. Pero Urías, un hombre de principios, rechazó la oferta. «¿Cómo puedo disfrutar de mi hogar mientras mis compañeros están afuera arriesgando sus vidas? No, mi rey, me quedaré aquí en palacio». Era como si el honor de Urías reflejara una acusación muda contra la traición de David. Cada palabra de Urías parecía un recordatorio de que él, David, había fracasado como hombre y como rey. David volvió a intentarlo al día siguiente, ofreciendo vino e insistiendo en que Urías descansara un poco. Pero Urías permaneció imperturbable. Al darse cuenta de que no podía manipular al soldado, algo dentro de David se transformó. El compositor de salmos de arrepentimiento y amor divino se encontraba ahora inmerso en una oscuridad sin fin. Frente a su escritorio, el pergamino que tenía delante parecía llevar el peso de su culpa. David sostuvo la pluma, vacilante, consciente de que lo que estaba a punto de escribir lo perseguiría para siempre. La mano de David tembló levemente cuando aparecieron palabras en el papel, cada una más oscura que la anterior. Escribió con determinación forzada, sellando un destino que nadie debería conocer. Cuando terminó, David dobló cuidadosamente el pergamino, llamado Urías, y sin vacilación visible, le entregó la carta. «Lleve esto al comandante Joab», dijo David, con voz gélida y libre de emociones. Urías, con su habitual lealtad, aceptó la misión. «Sí, mi rey, consideraré esto como mi mayor responsabilidad», afirmó, con una ligera sonrisa en los labios. Para Urías era solo una misión más, un privilegio otorgado por el rey al que tanto respetaba. No sospechaba que aquella carta era el presagio de una tragedia que alteraría el curso de su vida. Mientras Urías se retiraba, caminando con confianza, David permaneció inmóvil, presa de una mezcla de miedo y resolución sombría. Sabía que lo que había comenzado con una mirada indiscreta y un deseo incontrolable, ahora se estaba desarrollando en una red de mentiras y consecuencias mortales.
El silencio en la sala del trono era ensordecedor, pero dentro de David el grito de culpa comenzó a resonar. Miró la puerta cerrada y por un momento se cuestionó si todavía existía la posibilidad de redimir sus errores. Sin embargo, rechazó esta reflexión. Lo hecho, hecho. Urías, con la carta en las manos, regresó al campo de batalla. Lo guardó celosamente, como si fuera un documento sagrado, crucial para el destino de Israel. Al encontrar a Joab, se lo entregó con orgullo inquebrantable. «Este es un mensaje del rey, él me lo ha confiado», dijo, con la voz llena de convicción y los ojos brillando con el honor de servir. Joab recibió la carta y antes de desdoblarla, le dirigió a Urías una mirada penetrante. Conociendo el carácter recto de Urías, sabía que era uno de los soldados más leales de David, lo que hacía aún más doloroso el contenido de esa carta. Mientras rompía el sello y leía las instrucciones del rey, un escalofrío recorrió su espalda. Con cada línea, su rostro se oscurecía. Cuando terminó, cerró los ojos, intentando asimilar el peso de aquellas órdenes. «Gracias, Urías», dijo Joab con voz firme, pero ahora llena de una gravedad que no pasó desapercibida. En los días siguientes, Joab dio órdenes que parecieron enigmáticas para los demás soldados. Colocó a Urías al frente del siguiente ataque, exponiéndolo al fuego cruzado. La orden era extraña, pero nadie se atrevía a cuestionarla. Urías aceptó la misión con la misma determinación de siempre. Para él, liderar desde el frente era un honor, no una condena. Ignoró por completo las verdaderas razones detrás de esa decisión. Avanzando según lo ordenado, un silencio inquietante comenzó a envolverlo, incluso en el tumulto de la batalla. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que estaba aislado. Los soldados que debían seguirlo se estaban retirando. Su corazón empezó a latir salvajemente. Llamó a gritos a sus compañeros, llamándolos por su nombre, instándolos a seguir adelante. «¡No pares! ¿Qué estás haciendo?», gritó, pero sus palabras se perdieron en el clamor de las armas. Los soldados se retiraban, dejándolo expuesto. El temor creció dentro de Urías. Lo había dado todo, lo había arriesgado todo, había servido con lealtad inquebrantable y ahora tenía que valerse por sí mismo. En su mente apareció el rostro de David y por un momento, la veneración que siempre había tenido por el rey dio paso a una duda desgarradora. Antes de que pudiera comprender plenamente la traición, los enemigos lo rodearon. Sin piedad, le asestaron repetidos golpes, mientras Urías intentaba desesperadamente alejarse, con las manos ensangrentadas agarradas al suelo. Sus gritos fueron silenciados por el polvo de la batalla y el caos que lo envolvió. Se asestó el golpe final, y Urías cayó, solo, víctima no de la guerra, sino de un complot ideado por el propio rey. Cuando los soldados recogieron los cuerpos, se comunicó a Joab la noticia de la muerte de Urías. Leyó de nuevo la carta de David, ahora con aún mayor peso, reconociendo la cruel manipulación que le había costado la vida a un hombre honorable. Entendió que Urías había sido traicionado por el rey, el hombre a quien servía con devoción. La noticia llegó a David: Urías ha muerto. El rey, que había estado consumido por la ansiedad en los últimos días, respiró hondo. Exteriormente mantuvo la compostura, pero interiormente lo atormentaba el alivio mezclado con la culpa. Llevó a Betsabé al palacio y la tomó por esposa. A la gente le pareció un gesto noble, un acto de benevolencia por parte de un rey que cuida a la viuda de un héroe caído. Pero en lo más profundo de su ser, David sabía que su pecado no podía ocultarse a los ojos de Dios. David creía que había resuelto el problema, pero la justicia divina apenas comenzaba a manifestarse. El profeta Natán pronto sería enviado a enfrentarse al rey, sacando a la luz la gravedad de sus acciones y profetizando las consecuencias que recaerían sobre su casa y su reinado.
La historia de David y Betsabé y la trágica muerte de Urías servirían como un recordatorio eterno de que las decisiones tomadas en la sombra tienen repercusiones que resuenan en la luz. Esta historia no se limita al pecado de David. Nos recuerda que incluso aquellos elegidos por Dios son susceptibles al fracaso. Ella ilustra que aunque el perdón divino es una posibilidad, las acciones humanas tienen consecuencias inevitables. Pero la historia de David no es la única trama de traición que marcó la historia bíblica. Otros personajes también afrontaron duras pruebas, decisiones difíciles y caídas profundas. Y cada una de estas historias conlleva una poderosa lección para nuestros tiempos. Si quieres entender más sobre estas historias y lo que tienen para enseñarte para tu vida hoy, suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven a reflexionar conmigo sobre los misterios, desafíos y revelaciones contenidas en la palabra de Dios. Hasta el próximo video.